¿Dónde está este chico, loco? Quedamos y 50 y no vino todavía. Che. No, yo sí. No, yo sí 10 no llegan hoy. Y uno encima trabaja, ¿viste? Ahí viene. Hola, poeta. Buenos días. No se te escucha. Activa el audio, por favor. Hola, profe. Hola, poeta, buenos días. ¿Cómo está? Activa la cámara, por favor. Ya le pido. Sí, ahí lo veo. Bueno, ¿cómo está? Un momento que le voy a ir un poco el volumen, pero no lo escucho bien. Sube, sube. Gracias. Ahí está. Ahí está. A ver, hable. Quiero corroborar si lo escucho. Hola, hola. Se te escucha. Hola, hola, hola. Sí, ¿Me se escucha escucha. bien? Sí, sí. Me alegro. Bueno, ¿cómo está, poeta? Bien, por suerte. ¿Y usted? Mm. Bien, bien. Ya estuve un poco tarde igual, ¿eh? Tuve unos problemas de conexión. Está Perdón. bien, está bien. Bueno, escúchame. Tu vieja me estuvo comentando que en tu colegio están leyendo El Lazarillo de Lazarillo Torres. Tormes. Sí, Mm. Y que se te dificulta un poco. Bueno, sí, se me dificultó un poco la lectura. está bien. Sí, es un libro bastante antiguo y complicado de entender, sobre todo para aquellos que no están muy experimentados en el tema de leer. Bueno, voy a tratar de ayudarte a que lo comprendas. Y bueno, Dale. decime, ¿qué sabes del Lazarillo de Tormes? ¿Cómo se dice? Sé más o menos que pasó alrededor del 1554 en España, más o menos. Sí. Tipo, trata sobre la vida, sobre Lazarillo Torres, exactamente. Que fue más o menos publicada por la época renacentista, creo que algo así. Y son 7 capítulos, si mal no recuerdo, con un prólogo incluido. 7 Y tratados. además nos muestra la vida de Lázaro, que es un chico nacido en Salamanca, bajo unas no muy buenas condiciones económicas. Y bueno, esto nada más nos explica la vida, sobre las experiencias vividas sobre Lazarillo, sobre su vida y cómo él lo único que es sobrevivir. Se te trabó un poco al final, pero entendí lo que me querías decir. Bueno, te hago una pregunta, poeta. ¿Quién es el autor de esta obra? No estoy seguro, no me fijo, no me preocupe por eso. Mm, Bueno, no tiene. Esta obra no tiene autor, debido a ¿No que tiene? no tiene autor esta obra. Okay. No tiene, es una obra anónima, debido a que en esos momentos España se encontraba en un momento de la España renacentista, que era un momento muy complicado para la sociedad española. Y, y bueno, pero eso vamos a hablar más adelante. Em, una cosa que dijiste vos que me llamó la atención es que mencionaste una pequeña introducción sobre esto y sobre que hablaba de la vida de un chico Lázaro que tenía condiciones totalmente paupérrimas y miserables. De hecho, su vida en sí es una tragedia constante. Pero lo que tiene este relato, que tiene una característica, y es que combina ese realismo del sufrimiento de Lázaro con burlas, como si fuese un libro de burlas. Y esto lo hace utilizando estereotipos de aquella época, como por ejemplo el clérigo o el ciego, que fueron en un momento, eh, por así decirlo, dueños de Lázaro, los cuales el propio autor utilizó como objetos de burla. Y utilizó esos estereotipos porque están totalmente utilizados en esa época y el público los pudo entender de una manera mucho más simple y tanto, sin pensarlo tanto y al momento de leerlo. Y bueno, de hecho, te olvidaste aclarar que Lázaro a lo largo de los tratados
va como buscando amos para decir específicamente lo que vos aclaraste, que es sobrevivir, para poder buscar la sobrevivencia. Otra cosa que tiene esta novela, que la caracteriza mucho y por eso se volvió tan conocida y tan importante para la historia de la literatura, es que tiene muchos elementos que la emparentan con la novela moderna, es decir, con la novela de hoy en día. Tiene cosas como, por ejemplo, que los personajes secundarios de esta obra manejan una propia autonomía, tienen sus propias decisiones, tienen sus propios pensamientos y tienen una visión cada uno personal sobre lo que es el mundo. Por tanto, el espectador en ningún momento va a estar seguro de qué va a hacer cada personaje, sea protagonista o sea secundario. Y eso es algo que ayudó mucho, además de la implementación de la autobiografía, porque como sabrás, el Lazarillo de Tormes está explicado en primera persona. Por tanto, estas cosas le dan un toque de veracidad a lo que el Lázaro decía y a lo que el autor quería transmitir. Una historia totalmente ficticia, pero que narrada en primera persona y explicada en el contexto de Lázaro, al lector le llegaba ese sentimiento de, oh, pobre, pobre Lázaro, ¿no? Por eso es tan importante esto. De hecho, me gustaría que me digas vos, ¿qué pensás que sentirían los lectores de esa época al leer esto, al leer algo tan diferente a lo que están acostumbrados? ¿Vos cómo pensás que hubiese generado esto en ellos? Y a ver, yo creo que esta novela hizo que los lectores llegaran más a razonar y como empezar a pensar ideas en base a lo que leyeron. Porque tipo, en esa época no era muy común ver lo que ellos pensaban. Además de que todas las secciones generaban un espacio en donde el autor, los personajes y los lectores eh, habitaban una especie del mundo al mismo tiempo, si estuviesen conectados. Como que se conectaban, ¿no? Los tres y estaban en un mismo mundo, en un mismo tiempo, entendiendo lo mismo, ¿no? Muy bien, Claro. buena reflexión. Y si yo ahora le digo, ¿usted sabe a qué género pertenece este libro? Si mal no recuerdo, era una novela picaresca, creo que algo Muy así. bien, muy bien. Me gusta cómo lee el poeta. El Google fue bastante rápido. Sí, es una novela picaresca. ¿Sabe usted decirme cuándo surge este tipo de novela? Y más o menos al siglo XVI. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En dónde? No me acuerdo, no recuerdo. De hecho, este tipo de género es algo bastante loco. Va, loco no, pero sí lógico. Surge en España en el 1500 y pico, un poco después, siglo XVI, como dijiste vos, de que saliera el libro que acabas de mencionar vos, La vida del Lazarillo de Tormes. Esta fue la novela que estableció las bases para lo que hoy en día es el género literario de la picaresca. Porque básicamente, gracias al Lazarillo de Tormes, es que hoy en día existe el, el género de la picaresca. De hecho, para darte una introducción de lo que es el género, lo que plantea el género es una visión totalmente opuesta a lo que en aquel momento está de moda, que vendría a ser, no sé si supongo que vos habrás leído las típicas eh, historias de caballeros escritas en prosas, o sea, poemas, y bueno, y poemas en sí están todos muy acostumbrados a eso. Y esta novela, la de Lázaro, plantea algo totalmente diferente, Sí. muy diferente a eso, y toca temas que no tienen nada que ver a lo que vendría a ser
un poema o una vida de un caballero, que son temas como la marginación social o el orden cotidiano y lo que es realista. Esto fue muy polémico porque, como dije anteriormente, en España se vivía una época, estaba en la época renacentista, una época en donde predominaban Sí. los burgueses como clase social así, la más poderosa, y dejaba a la clase baja básicamente destruida, ya que ellos tenían el centro de todas las riquezas y no añoraban compartirla con los pobres. Y por eso se vio el Lázaro como un libro, el cual vendría a ser como una crítica hacia esto, y por eso es de autor anónimo. Porque ¿qué pasaría si un autor con nombre, si yo escribo sobre eso en una época en donde eso está Lo totalmente, perseguirían. me matan, me hacen de todo? Por eso es que está totalmente anónimo y fue tan controversial en esa época esta novela. No solo por ser muy diferente a las demás, sino también por lo que planteaba, que es algo muy polémico, si lo puedes pensar.